Hola, soy Dave Bennett. Tuve una experiencia cercana a la muerte en 1983. Ese fue el comienzo de un viaje espiritual muy largo. En 1983, era ingeniero jefe de un buque de investigación. Hacíamos exploraciones submarinas. Era el trabajo de mis sueños. Y la noche del 3 de marzo de 1983, volvíamos de evaluar un nuevo submarino e intentábamos evitar una tormenta porque el puerto era bastante poco profundo. Y cuando estábamos a menos de 2 millas, el capitán del puerto rechazó un centinela porque había un rompeolas de 25 o 30 pies chocando contra el rompeolas exterior. Así que les preocupaba que no pudiéramos dirigir el barco hacia la dirección correcta. Era un barco bastante grande para un puerto deportivo tan pequeño. Pero como teníamos una tripulación a bordo y uno de los ingenieros de diseño del submarino que estábamos evaluando necesitaba llegar al LAX, el capitán decidió poner un bote pequeño, de goma, el Zodiac, en el agua y usarlo para recuperar submarinos en alta mar y cosas así. Así que no nos preocupamos demasiado. Y me pidió que lo acompañara porque durante la prueba no teníamos una tripulación completa a bordo. Así que fui el tercer oficial ingeniero jefe y conocía bien el puerto. Así que pensé que tenía que ir a ayudar al marinero que teníamos con nosotros y así meter a esa gente en el bote y luego volver a salir. El barco estaba estacionado a unas 2 millas de la costa. Y había algunos grandes apostadores, pero no nos preocupaba demasiado por la noche. Podíamos ver que la costa estaba bastante iluminada. Sin embargo, había una tormenta. El día estaba muy nublado y oscuro, con fuertes e intensos vientos. Entonces, evaluamos el camino solo para asegurarnos de que íbamos en el rumbo correcto. Estábamos en el horizonte en dirección al puerto y empezamos a entrar. Vimos la boya del puerto. Pero nos dimos cuenta que la boya del puerto rebotaba hacia arriba y hacia abajo en esas fuertes olas, tal como lo haríamos nosotros subiendo en la cima de un rodillo. Miramos e intentábamos ver la boya del puerto. Luego bajamos por el oleaje hasta situarnos en la siguiente y hacíamos lo mismo una y otra vez hasta que llegamos al puerto. Bueno, después de un rato perdimos la pista al puerto, pero todos a la vez. Así que empezamos a dirigirnos a la costa. Y como la costa estaba iluminada, decidimos meter a ese tío o a esos tipos de alguna manera y llevarlos al puerto como fuera. Llegamos a una zona del rompeolas y nos quedaba 1 milla para llegar a la costa. Me refiero a que llegamos a una zona de olas grandes, y lo que pasó fue que nos fuimos con nuestro Zodiac enseguida. Había una parte del barco a una distancia de 2530 pies que salió volando y aterrizó, y le grité a mi amigo que le diera la vuelta porque estaba en la proa navegando, intentando ver hacia dónde íbamos. Y el oficial dio la vuelta para volver al mar porque era mucho más seguro ahí fuera que en la zona del rompeolas. Y fue entonces cuando vimos justo encima de nosotros que estaba la siguiente ola, y se puso justo encima de nosotros, y dobló el Zodiac por la mitad como un sándwich de mantequilla de maní. Estaba en la proa y me catapultó al agua. Pero me sentía muy afortunado porque esa noche habíamos ido a la taquilla del jefe y nos habíamos sacado los chalecos salvavidas. Y como trabajábamos como buceadores comerciales y pasábamos mucho tiempo en el mar, bajo el mar, nunca usábamos chalecos salvavidas. Pero fue como decir, vaya, menos mal que los hemos usado esta noche. Y esos eran chalecos salvavidas muy viejos, tipo Mae West. Eran como de la época de la Segunda Guerra Mundial. Eran como grandes sobres de color naranja e hinchados. Eran como almohadas grandes. Así que me quedé ahí con el chaleco tipo Mae West, pero me caía y me hundía en el océano como una muñeca de trapo. Sentía como si fuera a salir a la superficie, y todo lo que tenía que hacer era aguantar la respiración. Estaba acostumbrado a estar en el agua como buceador comercial. Había sido entrenado para ser buceador comercial. Así que pasé miles de horas de formación como buceador y estaba esperando a que Mae West me llevara a un lugar seguro. Empecé a reconocer los síntomas de la falta de oxígeno porque estaba empezando a marearme y sabía que solo podía contener la respiración durante un tiempo. Y, finalmente, no pude contener la respiración durante más tiempo, y mientras tanto sentí como un golpe y me hundí.
Esta es la mayor furia que creo que he sentido en toda mi vida. Y así, al final, respiré agua salada. Me ahogué. Bueno, es interesante. Me encontré inmediatamente en esa oscuridad, absoluta oscuridad. No había más rugido del mar. No tenía frío. Estaba muy cómodo. Había silencio, serenidad, calma. Y pensé, vaya, esto no se parece en nada a lo que he experimentado en mi entrenamiento de buceo, ni nada parecido. Esto iba más allá de cualquier cosa que había experimentado. Así que sentía curiosidad porque acababa de llegar de ese entorno tan violento a esa paz y calma absoluta. Y lo gracioso fue que no me sentía solo. Sentía que yo solo formaba parte de algo en lo que había una presencia infinita disponible, pero estaba en una oscuridad absoluta y no podía ver nada. Y tenía mucha curiosidad. Y luego vi esa luz y era solo un punto de luz, pero sentía que me estaba moviendo hacia ella o que se estaba moviendo hacia mí. Y a medida que me acercaba, empecé a sentir ese cálido abrazo de amor que se avecinaba, emanaba de esa luz. Y a medida que me acercaba más y más, empecé a ver que la luz estaba compuesta de millones y millones de fragmentos de luz. Y todos se movían al unísono juntos, realmente era como un banco de peces. Pero todos estaban coordinados y tenían una misma opinión. Y estaba absolutamente fascinado al observar esos fragmentos de luz, el movimiento de la luz, el color y todo lo que mostraban. Y al acercarme, se desprendieron 3 fragmentos. Y todo el tiempo que me dirigía hacia esa luz, seguía sintiendo que el amor era cada vez más y más fuerte. Bueno, 3 fragmentos se separaron y, a medida que se acercaban, los reconocí como familia, pero no como cualquier familia con la que había vivido en esta vida. Fue solo un reconocimiento de eso. Era una familia. Y me comunicaron un pensamiento, un significado, una percepción de bienvenida a casa. Y les dije que era el regreso a casa más emotivo que creía que había experimentado, porque crecí en un entorno familiar muy disfuncional. Cambiaba de una familia a otra y así sucesivamente. Nunca había tenido la sensación de ser miembro o parte de una familia. Pero allí aparecieron esos 3 seres que me saludaron primero y finalmente llegaron a ser una docena y se convirtieron en mi familia. Me gustó pensar en ellos como una familia de almas, me dieron la bienvenida a casa y me comunicaron que íbamos a profundizar en la luz. Y mientras lo hacíamos, entramos en esa área que percibí como espiritual con forma redonda, era como estar dentro de una pelota. Y empezamos a revivir mi vida. Y cuando digo nosotros, me refiero a mí mismo. Empecé a experimentarlo como si lo estuviera reviviendo, pero no solo desde mi perspectiva, sino desde la de todas las personas con las que había interactuado. Así que fue como si mi conciencia se hubiera fragmentado en esas múltiples corrientes de conciencia y estuviera reviviendo mi vida y volviéndola a experimentar desde todos esos puntos de vista diferentes. Y no solo lo estaba experimentando de esa manera, sino también mi alma, mi familia, esos seres que me saludaron en casa y me dieron la bienvenida a casa. Ellos lo estaban experimentando de la misma manera. Y cuando me di cuenta de ello, estaba un poco bien, debo decir. Me llevaba conmigo algunos de mis temores de que esas personas no querían ver algunas de las cosas que había hecho, porque me hice ingeniero jefe cuando tenía poco más de 20 años. Yo era un joven descarado. Y mi filosofía era abrirme paso en la vida y así es como me las arreglé. Y esa era una filosofía bastante brutal. Realmente no tenía en cuenta a nadie más. Entonces tuvieron la oportunidad de revivir mi vida, pero no me juzgaron. De hecho, en todo caso, me apoyaron, me adoraban, y sentía casi como si estuvieran entusiasmados de estar conmigo en ese proceso de revisar mi vida, de analizarla. Fue una experiencia increíble tras otra que siguió evolucionando, creciendo y haciéndose más grande, y fue inspiradora y humillante al mismo tiempo. Ver cuánto nos podemos afectar unos a otros fue algo sorprendente. Pero llegué a un punto en el que no veía cosas con las que podía identificarme. Había pasado el punto de ahogarme. No me di cuenta en ese momento, pero en realidad estaba percibiendo partes de mi futuro.
Lo interesante fue la parte en la que había vivido mi vida, eso estaba muy claro. Pero cuando crucé ese umbral para mi vida futura, no estaba tan claro. Era como si estuviera mirando hacia un pasillo y ese pasillo estaba despejado, estaba como fuera del foco. Pero tenía un pasillo de claridad y sentía que podía ir a la derecha si quería y volver, o ir un poco a la izquierda si quería y volver. Y tuve la sensación de que eso era lo que consideramos como nuestro libre albedrío. Así que seguí recorriendo ese pasillo y experimentando cosas de las que realmente no tenía ninguna referencia. De hecho, en todo caso, me desorienté un poco por esa falta de referencia, hasta que llegué al punto en el que estaba la unidad de esas luces, toda esa luz que rodeaba esa burbuja. Justamente al unísono decía, este no es tu momento, debes regresar. Y percibí toda esa unidad de luz como Dios, y me dijeron, ya sabes, este no es tu momento, debes regresar. Y dije, de ninguna manera. Me quieren como nunca me han amado antes. Tengo una familia que ni siquiera sabía que existía. Y aquí hay una expansión, hay libertad. Y por eso me negué y dije que de ninguna manera. No iba a volver, porque sabía que mi cuerpo estaba roto. Estaba en ese océano y estaba simplemente roto. Simplemente no tenía ganas de volver. Bueno, la luz habló una vez más. Decía que tenía que volver. Tienes un propósito. Y esa voz era como una voz amorosa, paternal, profunda y resonante, que vibraba por todos lados. Y esa palabra del propósito, cuando la escuché, lo entendí, y con ese entendimiento lo acepté. Luego me encontré de nuevo en el océano, fuera de mi cuerpo. En ese momento, sin embargo, estaba observando mi cuerpo, y los tres seres del alma estaban conmigo un poco detrás de mí, pero observábamos cómo mi cuerpo se movía de un lado a otro, y observé que la línea del arco del zodiac se había enrollado alrededor de mi brazo y muñeca derechos, y el extremo amargo de la línea golpeaba mi pecho sin vida. Una vez más, me quedé asombrado al observar esto, y me pregunté, ¿cómo está mi enormidad? Porque me di cuenta de que me había convertido en una luz siendo yo mismo. ¿Y cómo va a caber mi enormidad en este cuerpo? Y cuando estaba reflexionando sobre eso, una serie de olas chocó contra los restos del zodiac y apareció. Y cuando lo hizo, tiró de esa línea alrededor de mi brazo, la levantó y me arrastró hasta la superficie. Bueno, una vez que mi cuerpo salió a la superficie y me levanté con él, solo observando eso, la línea se enredó. Me enredé en la línea entre los restos del zodiac, y llegó otra serie de olas y golpearon mi espalda. Y cuando lo hicieron, empujaron un poco de esa agua salada hacia arriba y hacia afuera. Y con eso, respiré por primera vez justo cuando mi única familia me daba una especie de empujón suave. Y volví a vibrar en mi cuerpo. Bueno, morir es duro, pero volver a la vida lo es aún más. Todavía estábamos en una zona de oleaje a 1 milla de la costa. Y mis amigos, los que estaban conmigo en el barco, fueron los verdaderos héroes esa noche, porque se quedaron en la estación y me estaban buscando. Todos se habían unido. De alguna manera, uno de ellos tenía una linterna, y todos me estaban buscando. Y cuando expulsas agua salada, realmente no puedes hablar. Pero grité lo suficientemente alto como para que me encontraran y nos uniéramos todos, y luego decidimos nadar hasta la orilla. Tenía un hombro y un pulgar dislocados desde que esa línea me arrastró hasta la superficie. Pero era como si unas tijeras me abrieran paso y me pudiera aferrar al zodiac. Y es un poco gracioso. Cuando estás en esa luz, tienes un conocimiento amplio. Es como si estuvieras conectado con todos los seres que alguna vez existieron y con todos los seres que existirán. Así que tienes ese conocimiento expansivo que solo está disponible para ti. Y cuando regresé inmediatamente, sentí que estaba medio aquí y medio allá. Así que el zodiac estaba deteniendo mi vuelta. Pero tenía la sensación de que me estaba hundiendo. Y me di cuenta de que algo andaba mal porque tenía una gran cantidad de conocimientos. Sabía que había algo mal con mi chaleco salvavidas. Lo desabroché y vi que el forro de fibra estaba seco, podrido y sobresaturado con agua salada. Y en realidad era lo que me arrastraba hacia abajo en vez de levantarme. Y así, cuando solté el chaleco salvavidas,
pude permanecer en la superficie y seguir nadando, agarrándome a los restos. Y todos nadamos hasta la playa, entre las olas, los rompeolas y todo eso. Fue una noche difícil, por decir algo. Fue una noche difícil, pero fue un poco graciosa. He mencionado que sientes que estás medio aquí y medio allá. Eso duró solo unos 3 días. E inmediatamente después de mi regreso, mi percepción de mí mismo y de lo que me rodeaba cambió, porque empecé a ver auras. No sabía qué eran en ese momento. Los llamé energías de la fuerza vital, porque no quería decirle nada a nadie más porque podían pensar que estaba loco. Intenté compartirlo con mi primera esposa en ese momento, y no salió muy bien. Y entonces me sentí como si realmente no pudiera compartirlo con los demás. Así que me aislé por no poder compartir la experiencia. Pero esa revisión de vida y la experiencia de ese amor realmente me afectaron. No podía insistir en el hecho de que había estado con Dios o con una familia de almas y esas cosas que me pasaron. En cierto modo me asustaba eso, porque pensaba, ¿quién soy yo para hablar con alguien o para hablar sobre seres así? Así que traté de guardármelo para mí. Me gustaba pensar, lo meto en una caja y lo aparto lo más lejos posible de mi mente. Pero no podía, estas experiencias son inmensas, mucho más grandes que esta vida. Esta vida se parece más a una ilusión, y eso parecía una realidad, yo diría más que una realidad porque es hiperreal. Así que lo que pude aceptar inmediatamente fue aprender a aceptarme a mí mismo como parte de enseñanza de la vida. Al tener 20 y tantos años, no sabes realmente quién eres, pero tienes que afrontar tu vida. De repente supe quién era y pude aceptar lo que era. No era la mejor persona del mundo, pero podía hacerlo mejor y podía trabajar en mí mismo. Así que trabajé en la aceptación de lo que era, y luego en la tolerancia, ser tolerante con los demás y aceptar el lugar en el que me encontraba en mi vida. Eran las situaciones en las que me encontraba, porque puede que no estuviera contento con el lugar en el que estaba, o con el lugar al que iba, con esto o aquello, pero podía cambiar eso. Así que me sirvió para la aceptación de mí mismo y la tolerancia. Y luego, lo que era un poco más difícil de entender en ese momento era la verdad. Vi que todos experimentamos la verdad, esa verdad fáctica que aprendí como ingeniero cuando estudiaba y ese tipo de cosas. Pero también hay una verdad personal que nuestro corazón reconoce y con la que resuena, así que me limité a enfocarme en esas 3 cosas: aceptación, tolerancia y verdades. Y eran mi mantra, y eso es a lo que me aferré. Y traté de dejar de lado todo lo demás. Otro regalo que recibí fue poder mirar a los ojos de alguien y ver su luz. Pero eso me parecía muy intrusivo, porque ese es nuestro verdadero ser. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Eso es lo que realmente somos. ¿Es esa luz un fragmento de luz que traemos de la unidad a esta vida? Es solo un fragmento de nuestra totalidad, de lo que realmente somos, pero está dentro de nosotros. Podía mirar a alguien a los ojos y podía ver ese fragmento de luz. Así es como viví mi vida durante un período de 11 años. La verdad es que no lo he compartido con nadie. Se me dio bien guardármelo para mí. Se me dio bien guardarme estos conocimientos intuitivos. Se me dio bien ocultar todo este tipo de cosas, porque no sentía que pudiera compartir esta experiencia. 11 años después, tuve una segunda experiencia en la que realmente viví mi experiencia cercana a la muerte. Pero después del segundo, vi en esa reseña de vida que en esos 11 años realmente había cambiado mucho. No me había dado cuenta de lo mucho que había cambiado, pero había cambiado mucho. Así que, a partir de ese momento, decidí que iba a vivir de acuerdo con lo que había aprendido. Y, afortunadamente, cuando tuve la segunda experiencia, estaba con un grupo, ya que había hecho la transición de mi vida en el mar, porque en ese tiempo era algo muy natural que les ocurría a las personas que tenían estas experiencias increíbles cuando sentían que no estaban siendo útiles. Necesitaba ser más útil y ayudar en lo que pudiera, así que dejé mi vida en el mar porque estaba muy aislado, dejé ese tipo de vida, y encontré ese grupo y eso me ayudó a hacerlo. Encontré otras personas y empezaron a compartir su experiencia. Así que, cuando tuve mi segunda experiencia, hice una nueva red de contactos con personas con las que podía hablar. Así que empecé a compartir mi experiencia,
y fue bastante divertido. En esta segunda etapa, la primera persona con la que la compartí se convirtió en un buen amigo. Pero la primera vez que empecé a compartirla fue simplemente hablar por hablar, contar lo que me pasó sin ser escuchado con atención. En esta segunda vez que compartí la experiencia, la persona me miró y dijo: «Oh, tuviste una experiencia cercana a la muerte. No es gran cosa. Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque me liberó de mi propia prisión. Me había quedado atrapado y oculté esta experiencia cuando no tenía que haberlo hecho. Y no hay que esconderse de estas experiencias. Hay muchas personas que están ahí para apoyar y ni siquiera me había dado cuenta. Así que me involucré y lo llamé mi ministerio silencioso, porque realmente no quería compartir mucho sobre mi experiencia, pero sentía que iba a vivir con lo que había aprendido, y eso fue lo que llamé mi ministerio silencioso. En 2000, me diagnosticaron cáncer de pulmón y huesos en estadio 4. Era tan grave que el cáncer había hecho metástasis en mi pulmón, 8 o 2 huesos y medio de mi columna vertebral. Mi columna vertebral se derrumbó hasta bien adentro. Cuando estaba viendo mi futuro, vi que iba a tener cáncer. Vi que iba a sobrevivir al cáncer. Así que usé esta guía porque, desde la primera experiencia hasta la segunda, y de bastantes pequeñas experiencias intermedias, desarrollé esta comunicación a la que llamo mis guías espirituales o mi película del alma. Por eso, su orientación me ayudó a elegir un camino de tratamiento para superar el cáncer. Al cabo de 6 meses, ya no tenía cáncer, pero tuve que vivir con una columna vertebral colapsada durante más de un año antes de que se dieran cuenta de que iba a sobrevivir. Y me sometí a 3 cirugías de columna para ayudar a corregirlo y poder levantarme y volver a caminar y poder empezar a vivir una vida normal de nuevo. Fue un largo camino de recuperación, y eso fue en el año 2000. Ahora estoy jubilado, discapacitado, pero vivo mi vida al máximo. Estoy dando todo lo mejor de mi vida y es una gran aventura. Estoy descubriendo que la vida es mucho mejor. Gracias.